Hay lugares donde el tiempo se detiene y las sombras parecen mirar de vuelta. Voces que nadie debería oír y silencios que esconden algo vivo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato. Es un eco de lo imposible, algo que cruzó el umbral entre nuestro mundo y otro que no entiende de lógica ni compasión. Y cuando te des cuenta, ya será demasiado tarde. Hoy en Archivos Perdidos presentamos... Esto va a sonar horrible, pero necesito sacarlo de mi cabeza antes de volverme loco. Yo tuve un hijo. Se llamaba Eric. Tenía 6 años cuando falleció. Fue un accidente estúpido en la casa. Se cayó por las escaleras mientras jugábamos a las escondidas. Yo conté hasta 10 y él nunca respondió. Murió al instante. Desde entonces me mudé. Cambié de ciudad, de trabajo. No quise tener más hijos, ni mascotas. Vivo solo en un apartamento pequeño. Todo estaba tranquilo, hasta hace 3 semanas. Una noche escuché risas, no carcajadas, risas suaves, infantiles, como si un niño se estuviera tapando la boca para no ser descubierto. Venían de debajo de mi cama. Lo sé, suena ridículo. Pensé que me estaba volviendo loco. Revisé, no había nada, pero cada noche la risa volvía. Luego comenzaron las voces, pequeños susurros. ¿Ya contaste? ¿Me estás buscando? El punto máximo fue hace 2 noches. Me desperté sintiendo que alguien me observaba. Al mirar hacia los pies de la cama, vi una mano pequeña saliendo desde abajo. No se movía, solo estaba ahí, como esperando. Y luego, la voz, clarísima. «Papá, ¿quieres jugar otra vez a las escondidas?» No supe qué hacer. Me quedé paralizado. Fue su voz, exactamente su voz. No lo he escuchado en años, pero la reconocería en cualquier parte. Lo peor es que, al día siguiente, encontré 2 cosas en el suelo junto a la cama. Un dibujo hecho con crayones, de una figura grande y horrible, y otra figura pequeña tomados de la mano. Y su osito viejo, el que tenía cuando cayó. Ese oso nunca lo traje conmigo. Fue enterrado con él. Hoy desperté con barro seco en el suelo de la habitación, como si alguien hubiera entrado desde abajo. ¿Es posible que algo se haya quedado atrapado entre este mundo y el otro? O peor, ¿y si eso que vive bajo mi cama no es mi hijo? Nunca fui de las personas que creyeran en las historias de fantasmas, ni mucho menos en supuestos monstruos. Siempre fui de los que se burlaban de esas cosas. Fantasmas, presencias, energías, como les llaman. Para mí, todo tenía una explicación lógica. El cerebro es fácil de engañar, pensaba, hasta que me pasó. Y desde entonces no he podido quitármelo de la cabeza. No fue algo espectacular. No hubo gritos del más allá, ni figuras blancas flotando en la oscuridad. Pero fue real. Lo sentí, lo vi. Algo que no debería estar ahí. Algo que no encajaba con nada que conociera. Y por más que intento buscarle una razón lógica, no la encuentro. Y eso es lo que más miedo me da. En 2018, mi tía me pidió que cuidara su casa por 1 semana. Iba a viajar con su esposo a Colombia y necesitaban que alguien regara las plantas y cuidase la casa. Es una casa vieja, grande, en las afueras de la ciudad. Muy tranquila, con patio. No había mucho que hacer más que poner algo de música y descansar. La primera noche, al revisar la casa, noté algo raro. Una puerta bajo la escalera. No un sótano, sino una puerta pequeña, como de servicio. No la recordaba de antes,
Estaba cerrada con llave y tenía una nota pegada con cinta. No abrir. Hay fuga de humedad. Ya está controlado. No le di mucha importancia al cartel. Seguramente alguna cañería reventada o una filtración sin mayor drama. Pero algo me llamó la atención. El letrero estaba impreso, no escrito a mano, como si alguien se hubiera tomado demasiado tiempo para algo tan simple. Era raro. No creo en cosas raras, ni en fantasmas, ni en supersticiones, pero sí soy curioso y práctico. Dejé una cámara GoPro apuntando hacia esa puerta, más que nada para asegurarme de que no entrara nadie o para ver si realmente había algo que justificara tanto cuidado. Pensé, si se trata de una filtración, debería notarse algo en el piso o en las paredes. Y si es otra cosa, bueno, mejor tenerlo grabado, por si acaso. A los 2 días, el gato de mi tía empezó a comportarse raro. Se quedaba parado frente a esa puerta. La olía. Maullaba bajito. No como si quisiera entrar, sino como si reconociera algo. Como si estuviera esperando a que saliera. En la 4ª noche, revisé las grabaciones. A las 3:42 de la mañana, se escucha un golpe seco desde dentro de la puerta. Luego otro, más fuerte. Después, un susurro bajo. No palabras, como si alguien respirara al nivel del suelo, muy cerca de la rendija de la puerta. Pero lo peor, por el umbral de la puerta metálica, hay un momento, apenas un par de segundos, donde puede verse claramente un rostro alargado, sin pelo, deforme, demasiado grande para el espacio detrás. A la mañana siguiente, rompí la cerradura y abrí la puerta. Era un espacio de concreto húmedo, con un túnel al fondo, oscuro, agrietado. Las paredes estaban llenas de marcas, uñas, rasguños y algo más. Pelos, negros, ásperos, como de animal, pegados a la pared, como si algo enorme hubiera pasado arrastrándose por allí. Estaba a punto de cerrar cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápido. Era el gato, pero había algo mal. Sus patas estaban cubiertas de lodo. Estaba empapado, temblando, y me miraba. Fijo, demasiado fijo. Como si esperara algo de mí, como si supiera que yo lo sabía. Me agaché para tocarlo, pero cuando extendí la mano, soltó un sonido que no era un maullido. Era una especie de gorgoteo, como un intento fallido de imitar una voz humana. Y en ese momento, sonrió. No lo imaginé. Mostró los dientes, demasiados dientes para un gato. Salí de la casa esa noche y no volví. No dormí por días. Tuve pesadillas durante semanas. Lo enterré todo en mi cabeza. Hasta que, hace poco, mi tía me visitó. Ya había regresado de su viaje y decidí cenar con ella. Durante la conversación, no pude resistirme a preguntar: «Oye, ¿y el gato? ¿Cómo está?» Ella se detuvo, confundida. Me miró a los ojos y me dijo: «Yo nunca he tenido un gato». Esto no me pasó a mí, pero lo viví muy de cerca. Mi primo se mudó hace unos meses a una casa antigua que heredó de su abuelo. Una construcción de los años 50, en una zona rural, de esas casas con paredes gruesas y pasillos mal iluminados. Siempre fue el tipo lógico, técnico. Trabaja en construcción, así que cualquier crujido o desperfecto sabía explicarlo. Por eso, cuando me llamó con la voz temblando, supe que algo realmente estaba mal. Me dijo que estaba reorganizando un dormitorio que usaría como oficina. Al mover un ropero empotrado, de esos pesados, de madera maciza, notó que detrás había algo raro. La pared tenía una grieta vertical perfecta, como una línea de corte. Golpeó con los nudillos y sonó hueco. Pensó que era un espacio de mantenimiento
o una ampliación mal sellada. Así que sacó herramientas y empezó a abrir. Lo que encontró fue una puerta, pequeña, como de un armario, pero hecha de concreto pintado igual que la pared. No había picaporte, solo una hendidura para tirar hacia afuera. La abrió. Adentro había una habitación, sin ventanas, sin electricidad, solo una ampolleta colgando del techo, conectada con un cable antiguo que se perdía en la pared. Todo cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía que nadie entraba ahí en décadas. Pero lo más perturbador es que no estaba vacía. Había una silla, una mesa y sobre ella una libreta. Las páginas estaban llenas de garabatos escritos con una caligrafía infantil, como si alguien hubiese intentado repetir frases una y otra vez. No dejar entrar. No prender la luz por mucho tiempo. Fingir que no lo ves. La pared del fondo tenía dibujos hechos con carbón, siluetas alargadas, todas con los brazos cruzados y con la cabeza ovalada, negra. Ninguna tenía ojos. Mi primo salió de ahí, grabó un video rápido con su celular y me lo mandó. Se veía claramente la habitación, la silla y una de las frases en la libreta. Esa noche durmió en el sofá, sin acercarse a esa parte de la casa. A la mañana siguiente, fue a revisar la habitación otra vez, pero no estaba. El ropero seguía movido, la grieta en la pared, cerrada, como si jamás hubiera abierto nada. La pared ahora sonaba sólida, y no había forma de acceder al espacio que había grabado horas antes. Desde entonces, lo visito cada cierto tiempo, con más frecuencia para que no se sienta solo. Lo sé porque he vuelto a esa casa, y ya no es la misma persona. Está más delgado, con los ojos hundidos, como si llevara semanas sin dormir. Le pregunté por la libreta, pero me negó todo. Me dijo que no había ninguna habitación, que lo había inventado, aún sabiendo que él mismo me había mandado el video. Su voz sonaba como si estuviera dando una excusa para ocultarme algo, o peor aún, para protegerme de algo. Pero cuando me fui, me quedé observando desde el auto. Lo vi asomar la cabeza por la puerta principal, y detrás de él, al fondo del pasillo, había otra cabeza mirando. Una silueta negra, esperándole. No era humana. Estaba justo al lado del armario, completamente quieta, y se retiró lentamente al notar que la vi, como si supiera que ahora yo también la había visto. Esa noche recibí un mensaje de mi primo, pero no decía nada claro. En el mensaje solo se podían leer letras sueltas, caracteres y palabras sin sentido. De pronto, la luz de mi habitación parpadeó, y en el reflejo de mi televisor apagado, vi aquella sombra extraña, junto a mi cama, como si me estuviera observando. Y en ese momento comprendí perfectamente cuál sería mi destino. Si creías que esto era solo un cuento, piénsalo 2 veces, porque en la oscuridad las historias no terminan, solo cambian de dueño. Antes de irte, suscríbete, dale like y activa la campanita, porque solo así podrás sobrevivir a lo que viene. Mantén las luces encendidas y recuerda, nunca sabes quién está susurrando justo detrás de ti. Nos vemos en la próxima, si es que aún estás aquí para contarlo. Esto fue Archivos Perdidos. Adiós.